nosotros y que muchos de ellos habitaron en esta tierra antes que nosotros. El hecho de que nosotros tengamos esta información nos ayuda a comprender, en primer lugar, los juicios de Dios, la manera como Dios trata con el pecado a través de todos los mundos y de todas las eras que han existido, y nos enseña también, más que cualquier otra cosa, a que si nosotros tenemos más información de nuestros antepasados, podemos corroborar día a día que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros sembremos, tarde o temprano, ya sea física, mental o espiritualmente, lo tenemos que recoger. Vamos en esta noche a iniciar el estudio de los ángeles. Y cuando entramos a estudiar los ángeles, entramos a estudiar a estos seres misteriosos, podríamos llamarles agentes secretos de Dios. La palabra ángel en el hebreo es la palabra malak, con K al final, así como suena, malak. Y la palabra griega angelus. Y tanto en el hebreo como en el griego se usa 294 veces en la Biblia, y en el hebreo y en el griego significa mensajero o enviado por Dios. Es lo que significa la palabra ángel en el hebreo y en el griego. Muchas veces, como vamos a comenzar en este estudio, la palabra ángel de Dios o ángel de Jehová se refiere a una teofanía o a una aparición cuando Dios baja a esta tierra y Dios se tapa, se encubre, se disfraza con una apariencia humana. Seres aquí abajo en la tierra han visto la apariencia de Dios en forma humana, y cuando esto ha sucedido se le llama en la Biblia el ángel de Jehová o el ángel de Dios, y teológicamente se conoce como teofanía. En el libro del Génesis capítulo 16 vamos nosotros a descubrir y a identificar al ángel de Jehová, porque este ángel de Jehová no es cualquier ángel, no es uno de los millones de ángeles que Dios tiene, sino que este ángel, vuelvo a repetir, es Dios encubierto con una apariencia humana. Y al mismo tiempo, este ángel que se encubre como un humano y se aparece como un humano y que es Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, al mismo tiempo los verdaderos ángeles que aparecen en la tierra también se encubren con figuras humanas. ¿Quién es este ser misterioso que se llama el ángel de Jehová y que aparece en muchos pasajes, principalmente en el Antiguo Testamento? En Génesis capítulo 16, versículo 18, encontramos el caso de que la sirvienta de Sarai, llamada Agar, se embaraza de su patrón, Abraham. Se embaraza de este hombre a petición de la misma Sarai, y cuando ella comienza a manifestar su embarazo, ya Sarai la comienza a perseguir y le comienza a hacer burla. Cuando nace Ismael, que significa Dios, Ismael, Dios aquí o Dios allá, comienza a sufrir gravemente y Dios se le revela a Agar de una forma sobrenatural. Dice en el versículo 8 de Génesis 16, y le dijo Agar, o sea, vamos a leer el versículo 7, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Subrayen en su Biblia ahí el ángel de Jehová. Es bueno que en todas las Biblias, cada vez que aparezca el ángel de Jehová, lo pongan en verde o lo subrayen o como ustedes quieran, para que aprendan a diferenciarlo y sepan que es Dios.
La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai. Aquí encontramos en primer lugar, y vamos a descifrar el misterio de la identidad del ángel de Jehová. Quiero que observen. El ángel se dirige a esta muchacha y le dice: Agar, sierva de Sarai. Este ángel sabía quién era esa mujer, perfectamente bien. Conocía su nombre, Agar. Conocía que era sierva de Sarai. Y nosotros, aunque no podemos ver el mundo espiritual invisible, la Biblia nos enseña que los ángeles, especialmente Dios, sabe lo que sucede en nuestra dimensión. Si a cualquiera de ustedes se le apareciera un ángel, el ángel te diría: Pedro, vives en tal casa, estos son tus padres, tienes este vehículo, vas a la escuela, haces esto, hiciste aquello, y conocen perfectamente bien todos los seres espirituales a nuestro alrededor, quiénes somos cada uno de nosotros. En segundo lugar, el ángel le dice en el versículo 8 dos preguntas: ¿de dónde vienes y a dónde vas? La pregunta no fue hecha por la ignorancia de este ángel, sino con el intento de que Agar se involucrara en una conversación con él, y Agar, al contestarle, Agar le revelara su corazón y lo que estaba ella pensando. Ella le respondió: huyo de delante de mi señora. Quiero que observen ustedes que Agar no contesta la segunda pregunta. La segunda pregunta era: ¿a dónde vas? La primera pregunta era: ¿de dónde vienes? Y ella no le contesta la segunda pregunta porque, como muchos de nosotros, al igual que Agar, casi nunca sabemos a dónde vamos. Si el ángel se te apareciera esta noche y te dijera: Pedro, ¿a dónde vas en tu vida? ¿A dónde te diriges? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuántos de ustedes podrían con certeza y convicción absoluta contestarle a Dios: Señor, yo conozco a dónde voy y conozco también de dónde vengo? Agar no tenía un destino. No pudo contestar la segunda pregunta, solamente la primera: vengo porque mi señora, mi patrona, me está persiguiendo. En el versículo del 9 al 10, ya la Biblia nos profundiza y nos comienza a adentrar en la personalidad de este misterioso ángel. Y aquí encontramos en el versículo 9 que le dice el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mando. El ángel aquí le habla con autoridad y le da órdenes. Agar es una muchacha que se encuentra perdida, no sabe a dónde irse, y el ángel se le aparece providencialmente y le dirige y le dice cuál es la razón y cuál es la voluntad de Dios para su vida. Observen ustedes que en esta orden el ángel le está proveyendo a Agar de dirección. Repetimos, Agar no sabía a dónde ir, pero aquí el ángel está diciendo: vuélvete a tu señora, porque Agar no sabía ni qué hacer, ni tampoco a dónde dirigirse, pero el ángel sabía perfectamente bien lo que esta mujer tenía que hacer. Tú tienes que regresarte con tu patrona. Además, no solamente el ángel le dice: regrésate con tu patrona, sino que también le dice la forma como debería de regresar con su patrona: ponte sumisa bajo su mano. Estas son las órdenes, Agar: regrésate y sométete. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en la vida sin a dónde ir? Y tal vez tú, yendo de tu casa, te escapas de tu casa, te escapas de tus padres, o te abandonas a tu esposo,
o abandonas a tu esposo y comienzas en la vida, Señor, yo te quiero y te necesito, ¿cuál es realmente mi dirección y qué es lo que tú quieres? Dios nos diría lo mismo: regresa a tu casa, regresa con tu esposo y ponte sumisa bajo de él. Regresa con tu esposa y pídele perdón a tus hijos. Regresa a tu casa y pídele perdón a tus padres, porque hasta que no estemos en la voluntad de Dios, el destino a donde vamos no nos podrá ser confirmado. Aquí encontramos en el versículo 10 que el ángel entonces también le dice, y ahora se dirige a ella profetizándole: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí este ángel, cosa que ningún otro ángel de la Biblia hace, le está garantizando el futuro a esta mujer llamada Agar. El ángel está implicando que él tiene el poder del futuro, que él sabe el futuro de esa mujer y sabe que esa mujer iba a traer a un hijo que se iba a convertir en el padre de la nación de los árabes, porque los árabes descienden de Agar, los judíos descienden de Saraí. El ángel entonces le promete, porque el ángel que aquí se le aparece conocía el futuro y además tenía el control de su descendencia. Si alguna de ustedes anhela tener algún hijo algún día y un ángel de Dios te dice: yo sé que te vas a embarazar, te estás enfrentando que es el mismo Dios, el único que puede decirte: serás madre o serás padre el día de mañana. En el versículo 11 al 12, el ángel le dice entonces: he aquí que has concebido, y entonces vas a dar a luz un hijo, y vas a llamar su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano contra todos, y la mano de todos contra él, y de delante de todos sus hermanos habitará. Ahora el ángel procede a confirmarle el futuro, su embarazo, y además le da el nombre del niño, sería llamado Ismael. Noten ustedes que los árabes son una raza que no ha podido a través de toda la historia estar en paz en contra de los judíos. Entre ellos mismos, por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico, se juntaron Kuwait, Irán inclusive, Jordania y Siria, y apoyaron la coalición de 20 y tantos países que se lanzaron contra Irak para sacarlo de Kuwait. O sea, los árabes se dividieron en la guerra del Golfo Pérsico. Y unos apoyaron a Estados Unidos y otros apoyaron a Saddam Hussein. Nunca la Liga de las Naciones Árabes, que la conforman 20 países, han estado unidos en ninguna parte de la historia. Y la profecía dice: su mano será contra todos, versículo 12, y la mano de todos contra él. O sea, entre ellos están unos contra todos. A diferencia del pueblo judío, que ha mantenido su identidad, que se han mantenido juntos peleando y que tienen un concepto de unificación mucho más profundo que sus primos hermanos, los árabes. Ahora en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, le dice Agar al ángel, porque dijo: ¿no he visto también aquí el que me ve? Agar, al reconocer la voluntad del ángel, la autoridad del ángel, ya no le identifica como un ángel. Agar, de una forma sobrenatural, percibe, discierne que este ser espiritual no es un simple ángel. Este ángel es realmente Dios quien le está hablando. Ningún ángel puede hacer promesas como si fuera Dios mismo, como en el versículo 10. Y veamos ahora en Éxodo capítulo 3 otra vez a este ángel.
el ángel de Jehová. Éxodo 3, versículo 2. Después de Génesis sigue Éxodo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Aquí está hablando de Moisés. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí este ser misterioso está en medio del fuego. No solamente el fuego no quema la zarza, sino que tampoco el fuego les puede hacer nada a los seres espirituales. Ahí estaba en medio del fuego el ángel de Jehová. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. A ver, en el versículo 2 es el ángel de Jehová en la zarza. En el versículo 4 se dice que es Jehová mismo el que está dentro de la zarza. En Éxodo 3, versículo 16, dice Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo. Aquí Dios mismo le está diciendo a Moisés que vaya con sus hermanos y que les lleve un recado y que les diga que el que se le apareció en la zarza era Dios, el ángel de Jehová. Veamos ahora Jueces. Después de Éxodo sigue Levítico, después Números y después Deuteronomio y bla, 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 y llegan a Jueces. Versículo 12. Los que en esta noche no tengan mucha habilidad para manejar la Biblia, apunten solamente los mensajes y no pierdan tiempo buscando el pasaje, porque entonces se les va la explicación. En Jueces 6, versículo 12, dice: se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí está Gedeón, escondiéndose por todos lados por causa de los filisteos, y se le aparece el ángel de Jehová y le da un recado. Versículo 14. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Noten ustedes que en el versículo 12 se le llama a Gedeón varón esforzado y valiente, y estaba escondido. Y en el versículo 14 es Dios el que le dice a través del ángel: realmente tú vas a salvar a los israelitas, no te mando yo. A ver, vamos a ver. Yo me estoy escondiendo y tengo miedo de salir a comprar comida porque en las calles hay gentes que me quieren matar a mí y a mi familia. A esa persona no se le puede llamar valiente, se le puede llamar un cobarde. Y se me aparece Dios y yo estoy escondiéndome y me llama Dios a mí valiente. Entonces en ese momento aparece una incongruencia o alguna contradicción. Pero en ese momento yo descubro que cuando Dios se le aparece a Gedeón y le llama valiente, es porque Dios no estaba viendo lo que Gedeón en ese momento estaba haciendo, sino Dios veía el potencial en la vida de Gedeón en los meses que iban a seguir. Él era un valiente que no había descubierto quién era por las circunstancias que estaba atravesando. Otro ejemplo, toma Jesús a 12 piedras de discípulos, 12 patanes de discípulos, 12 maldicientes, groseros, ambiciosos, avariciosos. Bueno, eran de lo peor los pescadores que Cristo llamó para que fueran discípulos. Y cuando Jesús los llamó, si en ese momento los hubiéramos mandado a que le hicieran un examen de IQ o que les midieran su coeficiente intelectual, hubieran reprobado todos. No hubieran sido buenos ni para alistarse en la legión extranjera. Pero sin embargo, cuando Jesús les llamó, no los estaba viendo, así como Dios no vio a Gedeón, como eran en ese momento. Dios ve en nuestras vidas el potencial que Él va a desarrollar a través de los años.
Dios vio a Magdalena, no la vio como prostituta ni como mujer inmoral. Dios vio a María Magdalena como la primer mujer que se iba a quedar con él en la cruz, la primer mujer que fue al sepulcro y la primer mujer a quien él se le apareció cuando resucitó, la prostituta que tenía 7 demonios. Si nosotros nos acostumbramos a ver a la gente como la ve Dios, ya no puedes decir, no, mi hijo nunca hará nada, no, este no sirve para nada, es un bueno para nada. Bueno, así es como ahorita lo ves, pero si tú supieras lo que Dios puede hacer con una persona, cuando esa persona se consagra enteramente a Él, es un héroe el que Dios levanta del medio del lodo. Vamos pues ahora a continuación, una vez que hemos dejado claro quién es el ángel de Jehová y que Dios se aparece como un ángel, a ver a los ángeles que no son Dios, a los ángeles que entran a la dimensión física tridimensional en la que tú y yo vivimos. Tridimensional significa que tiene 3 dimensiones nuestro mundo en el que nosotros nos desarrollamos, y se los voy a explicar de otra manera más fácil para que me puedan ustedes entender. Les voy a pintar aquí a 2 monos, una mujer y un hombre, sus ojos. A ver, si yo les enseño a ustedes este retrato, cáptenlo con la cámara, no sé con cuál cámara lo puedan captar de la televisión. Si yo les enseño a ustedes a estos 2 monos y les digo qué es lo que esta mujer está viendo de él, en el plano en que se encuentran ellos, es un plano, ¿cómo le llaman ustedes? Unidimensional, ¿verdad? Esta mujer en el plano, en el papel, solamente puede ver esto del hombre. ¿Por qué no puede ver el ojo? ¿O por qué no puede ver ella la parte de atrás? Porque tendría que salirse de este plano, ¿verdad?, a las 3 dimensiones y ya ver la parte que ella no puede ver porque están los dos en un plano unidimensional. ¿Me están entendiendo? Entonces tendría que salir del papel para ver lo que está detrás de él, pero así en este plano, pegados a este plano los dos, no pueden vivir en 3 dimensiones. Entonces nosotros tenemos 3 dimensiones porque podemos ver por detrás, ancho, alto y bajo. Pero hay otra dimensión que no podemos ver, que se llama la 4ª dimensión. Y estamos limitados, como estos 2 dibujos están limitados el uno al otro. El muchacho no puede ver la parte de atrás del pelo de ella porque se tendría que salir del papel para asomarse y ver la parte de atrás del pelo. ¿Por qué? Porque en el plano que están viviendo ellos no es un plano de 3 dimensiones. Esto es un ejemplo solamente para que comiencen a captar por qué los ángeles pueden entrar a nuestro plano y ver más cosas que nosotros no podemos ver, y el hecho de que nosotros no podamos ver no significa que no existe, porque aunque no lo podamos ver, tenemos por intuición, aunque no seamos cristianos, el cristiano por discernimiento, intuimos que hay algo que trasciende las 3 dimensiones y que hay, ¿cómo se llama?, el más allá. Por eso los brujos creen que hay un más allá, los egipcios creían que hay un más allá, los griegos creían que hay un más allá. No hay una raza, no hay ninguna tribu en la historia que no haya creído en el más allá. Los egipcios enterraban a los muertos y les ponían su comida y su espada porque algo les decía en su conciencia que lo iban a necesitar después de la muerte. En Oriente los lamas se emigran y comienzan a salirse de su cuerpo y comienzan a tener experiencias en el karma, etcétera, etcétera, porque algo les dice que hay otra dimensión aparte de las 3 dimensiones. Bueno, la Biblia nos revela que esto es verdad, pero nos explica cómo estos seres entran a nuestra dimensión y los podemos tener junto a nosotros sin que nosotros sepamos. Verdaderamente estamos rodeados de extraterrestres. En 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 20, se nos enseña que en primer lugar los ángeles, estos mensajeros de Dios, estos seres que viven en otra dimensión a la cual nosotros no podemos entrar, ellos sí pueden entrar a la nuestra, son inteligentes y son sabios. Dice 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 20, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios.
para conocer lo que hay en la tierra. Estos seres llamados ángeles son más inteligentes y más sabios que nosotros ahorita. Pero al mismo tiempo que ellos saben más cosas que nosotros no sabemos, porque fueron creados antes de nosotros, ellos nos pueden ver a nosotros no los podemos ver a ellos. La Biblia nos revela que nosotros, los seres humanos, fuimos creados al principio más grandes que ellos. Nos rebajamos debajo de ellos por el pecado y volveremos a recobrar nuestra posición en Cristo cuando resucitemos y seremos en la resurrección más sabios, inteligentes, poderosos que los mismos ángeles que Dios creó y que ahorita son más sabios que nosotros. ¿Sabían eso? Ahorita ellos nos ayudan, nos ministran, nos cuidan, lo vamos a ir viendo a través de todos estos estudios, pero cuando nosotros resucitemos, ellos van a estar debajo de nosotros, porque ellos no fueron creados para que el mundo venidero les fuera sujeto. Dios nos creó a nosotros para sujetar los mundos que vienen y ponerlo todo debajo de nuestros pies y gobernar junto con Cristo. Veamos esto en el libro de los Hebreos, capítulo 2. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, dice el versículo 5, Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. No sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está hablando del Salmo 8, donde dice que es el hombre para que tengas memoria de él. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. O sea, cuando Dios nos creó, nos puso sobre la creación de este mundo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, Adán, cuando fue puesto en el Edén, era mayor que los ángeles. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Adán cayó y quedó este planeta ya no bajo nuestro dominio. Dios nos creó para dominar, para gobernar junto con Él el universo. A los ángeles no los creó para eso, los creó para otros oficios y funciones. Y cuando yo como cristiano comienzo a entender para qué me creó Dios y que las razones y el propósito por las cuales Dios me creó trascienden mi comprensión y van mucho más de solamente ya pasar con 6 al cielo y con un arpa en el cielo y estar ahí flotando en las nubes en el cielo con Dios para siempre. Entramos a la Biblia y nos damos cuenta que hay mundos que vienen en el futuro y que nosotros vamos a gobernar junto con Cristo. Dice en Apocalipsis 20, y vi tronos y los que tuvieron la dignidad de ser sentados en ellos. O sea, Dios tiene preparados para nosotros tronos donde vamos a gobernar. Dice en Daniel 7:27, y vi el reino y los reinos debajo del reino que les fueron entregados a los santos. El reino está aquí, los reinos son muchos. El reino es singular, los reinos son muchos. Nosotros no vamos a estar en los reinos, nosotros vamos a estar en el reino gobernando los reinos de la vida venidera. En segundo lugar, en 2 de Pedro 2:11, ahí a la vuelta de Hebreos, se nos enseña que los ángeles son mansos, los ángeles son sumisos. 2 de Pedro 2:11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, aquí está comparándolos con los falsos profetas y los falsos maestros, que hablan mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder que nosotros, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles jamás se paran delante de Dios y le dicen, caray Señor, que se lleve la tostada a los demonios ya de una vez. Señor, ese diablo tiene cara de cochinilla y aplástalo, ¿verdad? Véngate, Señor. Los ángeles jamás delante de Dios hablan mal de los ángeles caídos, que retaron a Dios y del mismo Satanás.
En Judas 9, el mismo Satanás se comienza a pelear en el mundo espiritual con el ángel Miguel, con el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés. Tal vez porque algo quería Satanás del cuerpo de Moisés, convertirlo en una reliquia o en un objeto de idolatría para los judíos, y comienzan a pelearse. Y el arcángel Miguel, que es el ángel que tiene más prioridades, más supremacía y más control que cualquier ángel en el universo, le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Él no lo reprende y le dice: mira, Satanás, vete porque te acabo y te hago papilla, El Señor te reprenda. Igual nosotros debemos aprender esto. Cuando nos enfrentamos a los demonios, yo no vengo al demonio, ¿verdad? Demonio fulano de tal, te pido, en el nombre de Jesús, le digo. En tercer lugar, encontramos en Marcos 8:38 que a los ángeles se les llama que son seres santos. Seres santos. Dice Marcos 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí, dice Cristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto significa, la palabra santos, ustedes saben, es la palabra griega agios, con H, agios, del hebreo kadosh, con Q, como suena kadosh, y significa separados, diferentes, consagrados a la obra de Dios. Los ángeles no tienen más que un solo propósito: hacer la voluntad de Dios. Ellos están separados de los que se rebelaron antes que ellos, que los vamos a estudiar después, a los ángeles y a los demonios, y vamos a ver la diferencia entre demonios y ángeles, y ellos ahora hacen la voluntad de Dios. Dice el Salmo 103, versículo 20, que los ángeles además son obedientes. Salmo 103, 20. Bendigan a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dios habla en el universo, y los que llevan a cabo la orden de Dios, los que llevan a cabo el poder ejecutivo de Dios, son los ángeles. Dios podía desde el cielo decir que caiga un rayo en la tierra o que caiga este juicio. Sin embargo, la Biblia nos revela que Dios creó a los ángeles para que fueran los ejecutores de su brazo derecho. El brazo derecho en la Biblia implica el poder de Dios, el izquierdo el poder del enemigo. ¿Sabían eso? Dios siempre dice que el Hijo está sentado a la diestra. Cuando están en Primera de Reyes retratados los ejércitos de Dios, el ejército de Miguel está retratado a la derecha, los demonios y los ángeles a la izquierda. El poder de Dios siempre es a la derecha. Los reyes sentaban siempre a la reina a su derecha. La derecha en la Biblia siempre habla de la diestra de Dios, no habla de la izquierda de Dios. Y es interesante que aquí abajo en la tierra también esto tenga significado, ¿verdad? Aquí hablamos de la derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Los que creen. Los de la izquierda, los ateos. ¿No es cierto? Aquí también hay derecha y hay izquierda, ¿verdad? Ahora, vayamos a Mateo 23 y vamos a solamente a dar un adelanto y decirles que no es del todo seguro que los demonios sean ángeles, sino que los ángeles sean un tipo de seres y los demonios son otro tipo de seres espirituales, que más adelante vamos a ver algunas diferencias que nos hablan que realmente no son los mismos. Dicen Hechos 23, 8 y 9. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Aquí ellos están haciendo, o el Espíritu Santo que escribió la Biblia, está diciéndonos que una cosa son ángeles, y aunque los ángeles son espíritus, la Biblia nunca habla de los ángeles poseyendo en el Nuevo Testamento a las personas. Nunca se habla que está ángel demonizado. Se dice que está daimosaimai en el griego, o sea,
poseído por demonios o controlado por demonios, no por ángeles. Dicen que no hay ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Aquí vemos claramente que están diciendo, hay un ángel o hay un espíritu, y las dos cosas aquí en la etimología original del griego son dos palabras enteramente diferentes. Veamos otro pasaje en Lucas 11. Lucas 11. Les dije que tenían que aprenderse de memoria los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Ya ves por no memorizar los libros de la Biblia? Allá andas ahorita en Génesis. Lucas 11, versículo 24 al 26. Esta revelación es tremenda de los espíritus malignos que vamos a estudiar después. Y dice, cuando el espíritu inmundo, la Biblia en el Nuevo Testamento, siempre refiriéndose a los demonios, tienen dos calificativos: espíritus inmundos o espíritus malignos. Cualquiera de los dos se refieren a demonios. ¿Por qué? Porque son sucios y además son perversos. Inmundo significa que contaminan el reino de Dios, que contaminan, que ensucian todo lo bello, lo santo, lo limpio, lo puro de Dios. Si mi vida es pura, yo no puedo tener espíritus inmundos, porque si yo tengo un espíritu inmundo es porque en mi vida hay suciedad. Lo semejante atrae a lo semejante. El que tenga oídos para oír, que oiga. La basura atrae a las ratas. Si yo saco las ratas y dejo la basura, las ratas regresan. El problema no son las ratas. Si yo saco la basura de mi casa, las ratas ya no vuelven a mi casa. Las ratas van donde hay basura. Si yo te saco demonios y tú tienes basura en tu corazón, las ratas, los demonios regresan. El problema no son los demonios que tienes, sino la basura, la suciedad en tu vida que están atrayendo a los demonios a tu corazón. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Vean ustedes que los demonios no tienen reposo ni descanso hasta que están dentro de un cuerpo. Pueden meterse una piedra, pueden meterse un gato, pueden meterse un gallo, pero la Biblia es clara en que nuestros cuerpos, tu cuerpo y mi cuerpo, que son templos del Espíritu Santo, y los cuerpos de las personas que no tienen a Cristo, los demonios les llaman su casa. No tienen descanso, versículo 24, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Ellos le llaman a nuestro cuerpo su casa, o sea, el lugar donde habitan. ¿Qué es una casa? Ahorita sales de aquí del centro cívico, vamos a nuestra casa, es donde tenemos nuestra televisión, nuestra sala, donde estamos a gusto, donde nos sentimos guarecidos, refugiados. Aquí estoy en mi casa, contento y tengo ganas de llegar a mi casa, calientito a mi cama. Pues estos espíritus inmundos, la única forma en la que ellos pueden sentirse guarecidos, protegidos, etcétera, etcétera, es dentro de un cuerpo humano. Cuando salen, no pueden tener paz. Andan, como dicen las leyendas mexicanas, almas en pena. Cuando llega, versículo 25, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus, no se llama tampoco ángeles, espíritus peores que él, y entrados moran allí. O sea, se convierte tu cuerpo en una discoteca. Música y todo, ¿verdad? Porque si antes tenías uno y no cambias tu vida se vuelve peor cuando rechazas a Cristo. Y el estado de este hombre viene a ser peor que el primero. La Biblia nos habla que los ángeles gobiernan en las potestades. En Daniel vemos a los ángeles como principados gobernando reinos.
no buscando hombres donde meterse. La invasión angelical que tuvo lugar en Génesis 6 se detuvo y parece que como Satanás vio que no le resultó el pervertir la genética humana, lo va a hacer en Apocalipsis 9 en la cuarta y quinta trompeta. Pero ahorita estos demonios son los que están buscando nuestros cuerpos, nuestra vida como el blanco para poder ellos descansar. Nunca se habla en el Nuevo Testamento que los ángeles anden buscando meterse a cuerpos humanos, sino que los vemos otra vez operando y luchando contra los ángeles de Dios en las áreas celestiales, en las áreas celestes. Marcos 13:32, el conocimiento de los ángeles es limitado, pero la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Los ángeles no son omniscientes. ¿Qué es omnisciente? Omni, todo, siente, conocer. Los ángeles no conocen todo. Dios es el único que conoce todo. El día que yo no tenga dudas, en ese momento yo soy Dios. ¿Me escuchaste? El día que alguien tenga las respuestas a todos los misterios de la vida, eres Dios. Entonces, el tener dudas, el saber que hay 1001 preguntas que hacer diario, a mí me fascina saber que hay tantas cosas que yo no sé y que otras que sé no las sé como las debería de saber. Y esta humildad nos las da la palabra de Dios. Pero vemos en la televisión, ¿verdad? Doctor en filosofía y letras, así lo entrevistan y hablan y así. Y los ves así con su oposición, como se la saben de todas, y critican y juzgan y hablan y dicen, y no saben, ¿verdad?, que se convierten en necios profesando ser sabios. Pero cuando entramos a la Biblia nos damos cuenta que los que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber, y que aún lo que conocemos no lo sabemos, y que solo sé que lo que conocemos no es nada comparado a lo que deberíamos de saber. Entonces, esto nos hace mantenernos siempre abiertos y hace que nuestro orgullo sea siempre crucificado. Todos ustedes que son cristianos, no, a mí ya no me tiene que aprender, y vengo del seminario presbiteriano, el seminario bautista vengo, estoy estudiando hebreo y las raíces por aquí, por allá, y es que ya comienzan que las papitas y que el otro, y que esa actitud de soberbia y de orgullo le impide al maestro dentro de ellos, el Espíritu Santo, enseñarles más. Cuando yo comprendí después de 8 años de ser cristiano que las lenguas existían, que la profecía existía, que todavía hay visiones, que todavía hay sueños, que todavía hay manifestaciones milagrosas, etcétera, etcétera, me tuve que enfrentar, muchos de ustedes son testigos, y les dije, me equivoqué. Sí hay dones espirituales. Muchos gritaban aleluya, la mitad de la iglesia se fue y ya no regresó. Me dijeron que cómo había yo cambiado mi doctrina. Y les dije, no la cambié, la amplié. Ahora sé más. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Las veces yo creía también que el arrebatamiento era antes de los 7 años de la tribulación, y mientras más estudiamos nos damos cuenta que es insostenible verdaderamente al escudriñar y profundizar el decir que viene antes de los 7 años el rapto de Cristo. Si viene, qué padre que venga. Por mí, ojalá, yo quiero estar equivocado, pero si no, qué amolada te vas a llevar. Encontramos también en el libro de Génesis 18 que cuando Dios baja a la tierra encubierto como un ángel, con 2 ángeles uno a la derecha y otro a la izquierda, al acercarse a Abraham, en el versículo 8, le piden de comer, o Abraham les ofrece comer, y comen. Estos seres espirituales, al entrar a nuestra dimensión, aun cuando no están sujetos a las leyes que gobiernan nuestra dimensión, como la gravedad es una fuerza que atrae a cualquier objeto menos pesado que el aire hacia el centro de la Tierra. Es una ley inexorable que funciona continuamente, no funciona de 5 a 6, funciona todo el día, las 24 horas, desde que el planeta existe. Dice la Biblia en Isaías y en Jeremías que el día que dejen las leyes del universo, el día que la Tierra deje de girar 24 horas
y 365 días alrededor del sol, deja Israel de existir para Dios. Estas leyes que gobiernan el universo tridimensional donde tú y yo vivimos, no opera sobre los ángeles, pero ellos al entrar a nuestra dimensión comen comida no porque la necesiten, sino que al entrar a este universo tridimensional hacen lo que nosotros hacemos. Cuando Cristo resucitó, ¿qué les dio a los discípulos? Comieron un pez y miel silvestre. Cristo, después de resucitar, comió. ¿Ustedes creen que un cuerpo sin sangre necesite comer? Porque el cuerpo de Cristo ya no tenía sangre. Cuando se acercó el soldado y le atravesó con la lanza el costado, dice Juan, salió una gota de agua mezclada con sangre. De acuerdo a la cardiología actual, un cardiólogo te dice que cuando una gota de sangre sale con agua del costado, implica que la membrana que cubre el corazón fue rota totalmente. Creo que se llama el pericardio. ¿Está bien? El pericardio. Es la membrana que cubre el corazón. Entonces Jesús al morir no tenía una gota de agua ni de sangre ya. Él participa del pez y de la miel junto con sus discípulos. Nosotros en el milenio vamos a comer también. El sistema que nos va a regir ya no va a ser de sangre, van a ser otras leyes las que nos van a gobernar. Vayamos a Números capítulo 22 y veamos algo asombroso. Los animales pueden ver a los ángeles. ¿Escuchaste? Los animales tienen la facultad de ver el mundo espiritual. De ahí, ¿verdad?, que los coyotes y en la noche que está ladrando tu perro, los perros, los gatos, los caballos, los burros, muchos animales tienen facultades que tendríamos que meternos dentro de ellos para realmente ver cómo ven todo y cómo sienten, pero de acuerdo a la Biblia nos revela que aquí los caballos o los burros, las mulas, tienen la capacidad y otros animales de ver en el mundo espiritual. Dice Números, capítulo 2, versículo 23. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. O sea, ahí va Balaam arriba del asna, y ella, este animal, vio a este ser espiritual que estaba parado con el camino. Y cuando el asna vio al ángel, se apartó el asna del camino e iba por el campo. O sea, el animal se sintió, al ver a un hombre con una espada así, se sintió amenazada. Y el jinete no veía al ángel, pero esta asna sí lo vio. Y cuando vio al ángel, al sentirse amenazada, se desvió por el camino. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. O sea, Balaam, el jinete, no entendía lo que el animal estaba viendo y creyó que era terquedad y le comenzó a golpear. ¡Burra fea! ¿Verdad? Échese para acá, échese para allá. Pero el ángel de Jehová, versículo 24, se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna por segunda vez, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda, por tercera vez. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Aquí encontramos que este ángel de Jehová era otra vez Dios encubierto como un ángel, o la segunda persona de la Trinidad. Los animales pueden ver visible e invisiblemente a muchos de los ángeles.
En Apocalipsis 8, versículo 13, los ángeles, dice la Biblia, pueden viajar a una increíble velocidad. En 43-44, el presidente Roosevelt inició el proyecto para poder desarrollar la fisión del átomo o la fisión nuclear, que era la reacción en cadena de átomos, bombardear un átomo y producir una reacción en cadena. En aquel entonces había un doctor que se llamaba Enrico Fermi y otro, el doctor Oppenheimer, alemán, que comenzaron a aceptar el trabajo de esta investigación. Y un científico en aquel tiempo, llamado Alberto Einstein, le mandó una carta al presidente de Roosevelt diciéndole lo que iba a producir la reacción en cadena o la bomba atómica. Y además de esto, Einstein fue famoso porque desarrolló una teoría que se llama, o una fórmula, la fórmula de la ecuación, ¿verdad? Sobre la materia, E igual a ESM sobre al cuadrado de la materia, diciendo que había una relatividad en todo el mundo que nos rodea. Pasaron los años y actualmente la NASA, hasta hace menos de 10 años, la NASA, que es la Organización para la Investigación de los Avances y la Tecnología en el Espacio, emitió un veredicto diciendo que la conquista del espacio era imposible en los próximos 300 años por lo menos. No sabían después de 300 años. Le mandaron cartas, ¿por qué? Y entonces la NASA contestó hace como 1 o 2 años. Podemos ir a Marte y mandar sondas, etcétera, etcétera, pero que el ser humano viaje en una cápsula espacial a Marte o a Júpiter o a Plutón es imposible por 2 razones. Las mismas 2 razones que delineó Einstein hace aproximadamente 50 años. La primera razón es la velocidad y la segunda es el tiempo. Vamos a ver, si un hombre sale de aquí a Marte, el tiempo en el espacio no existe como existe aquí abajo en la Tierra. Entonces, si sale la nave y llega a Marte dentro de 3 meses, cuando regrese aquí han pasado 5 años. Entonces, jamás podría el astronauta regresar y ponerse al tanto con la investigación última de los acontecimientos, ni las computadoras serían las mismas, y el astronauta se quedaría en el espacio. Y en segundo lugar, tendría que irse a la velocidad de la luz y tardaría más de 10,000 años en llegar a Marte. A la velocidad, el hombre dentro de la cápsula, la velocidad de la cápsula haría que la persona se desintegrara. Bueno, Einstein lo dijo hace 50 años, el tiempo y la velocidad impedirán la conquista del espacio por medio del hombre, pero la Biblia, en el capítulo 17 de los Hechos, vamos rápidamente antes de Apocalipsis, porque esto es muy interesante. Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo, hace 2000 años, escribió que era imposible la conquista del espacio de acuerdo al programa de Dios. Dice el versículo 26 de Hechos 17, Pablo se está dirigiendo a los griegos, las máximas autoridades filosóficas de toda la historia. Ningún filósofo del siglo XX, ni Jean-Paul Sartre, ni Ingersoll, ni Friedrich Nietzsche, nadie se puede comparar con Demóstenes, Sócrates, Sófocles, Aristóteles, etcétera, etcétera. No ha vuelto a resurgir el siglo de oro de la filosofía. A estos hombres inteligentes, Pablo les dijo en el versículo 26, de una sangre, está hablando de Dios, ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto lo comprueba la ciencia actualmente, que tenemos sangre positiva, negativa, universal, etcétera, etcétera, pero es sangre humana. La sangre de los negritos, la sangre de los chinos y la sangre de los árabes y la sangre de los caucásicos es sangre humana. Yo puedo transfundirle sangre a un negro me puede transfundir sangre a mí, pero nadie me va a hacer que un chango me transfunda su sangre. Antes de que se descubriera que la misma sangre la tenemos todos los seres humanos, es sangre humana. A continuación dice, para que habiten, ¿dónde?
Dios nos dio una sangre para que habitemos sobre la faz, sobre la superficie, no que andemos flotando ni hacemos pininos para allá. Todo esto es la soberbia del hombre. Y Dios nos ha dejado que lleguemos a la luna y que echemos machincuepas ahí en el espacio, etcétera, etcétera. A ver hasta dónde llegan estos tontos a decir Dios allá arriba, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Él nos creó la tierra para que habitemos aquí y dice, y les ha prefijado, o sea, ha fijado desde antes el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios dijo, van a vivir sobre este planeta tiene oxígeno, la combinación del oxígeno es perfecta, las manzanas son buenas para que te las comas, las peras, lo que produce esta tierra es para tu cuerpo, el aire que respiras es para tu cuerpo, no trates de salirte de la atmósfera, porque no lo planeé para que vivieras arriba de la atmósfera, lo planeé para que vivieras sobre la superficie de la tierra. Y muchos quieren irse luna de miel a la luna. Yo prefiero Cancún 1000 veces, ¿verdad? Vamos a acabar en Apocalipsis 8:13 y ver cómo los ángeles sí pueden, a diferencia de nosotros, viajar 25,000 veces más rápido que la velocidad de la luz, que es 300,000 kilómetros por segundo. Dice Apocalipsis 8:13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, o sea, este ángel le estaba dando la vuelta al planeta Tierra y alrededor de todo el planeta, cuando Juan lo vio, comenzó a gritar, ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra a causa de las trompetas que están para sonar los 3 ángeles. El ángel le dio la vuelta al planeta Tierra para comenzar a advertirle a la gente que podían arrepentirse en este momento. Y en el capítulo 9 finalmente de Apocalipsis, versículo 1, el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Esta palabra estrella, la vamos a ver la semana que entra, es un ángel. La Biblia llama a los ángeles muchas veces estrellas, depende del contexto. Aquí a una estrella material no se le puede dar una llave, ¿verdad? Pero aquí se le dice que a esa estrella se le da la llave del abismo, o sea, cayó desde el cielo hasta la tierra, desde el tercer cielo hasta el planeta Tierra, en cuestión de segundos. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Bajó a la tierra, entró por el mar, vamos a ver la próxima clase y las otras clases, que el abismo se entra por el mar. El famoso triángulo de las Bermudas que desaparecen barcos, etcétera, etcétera, es una de las puertas al infierno. Así que la actividad demoníaca que hay exactamente entre Miami y el Triángulo y La Habana, que está así, que se llama el Triángulo de las Bermudas, y lugares donde en el mar vemos que la Biblia nos muestra, como en Isaías 27, versículo 1, que es una de las entradas, el mar, al abismo y a los infiernos que están en el centro de la tierra. Dejamos hasta aquí nuestro estudio en esta noche y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu palabra, por el banquete que nos das, de oír, Señor, cosas que oídos no han oído, cosas que no han sentido nadie en el corazón, son las que tú tienes reservadas para los que te aman. Señor, tú quieres decirnos en esta noche que este conocimiento no es para aumentar nuestro intelecto, porque el conocimiento per se envanece. No es para que sepamos más, es para que te admiremos, para que te alabemos, para que nos maravillemos, como decía David, oh Dios, cuán innumerables son tus obras. Podríamos estar horas, Señor, oyendo tu palabra. Todas las cosas que el mundo está buscando a través de la bola de cristal, a través de la brujería, a través del contacto con los médiums y los espíritus engañadores, tú nos los has revelado en la Biblia. Y aquellos que te aman, los que temen tu nombre, podrán entender no solamente estas maravillas, sino también la época en que nos encontramos en el tiempo.
Los entendidos entenderán, dice la Biblia, todas las cosas. Los impíos seguirán de mal en peor. Pero ustedes, santos de Dios, que les he revelado los misterios de mi voluntad, vivan cerca de mí en este tiempo, dice el Señor. Acérquense más al Señor en estos tiempos peligrosos, para que a través de Él reciban ánimo, dirección, fortaleza, y además para que a través de nuestra conducta y de nuestra entrega a Dios pongamos en acción a los ángeles de Dios, para que vayan con nosotros en todo nuestro camino, porque el ángel de Jehová acampa, vive, protege alrededor de las personas y de las casas de los cristianos, que son casas limpias, donde se honra a Jesucristo, hogares donde reina la paz, donde no hay pleitos ni envidias, porque Jesús es glorificado. Esa casa estará rodeada de ángeles siempre. Padre, gracias porque son espíritus que nos ministran los ángeles, a los que hemos de heredar la salvación. Nos ayudan en todos nuestros caminos.